La mujer del flujo de sangre. Marcos capítulo 5 versos del 25 al 34 nos dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versos 28 y 29. Hablamos de la mujer del flujo de sangre, que era una mujer que había gastado todo el sustento que tenía, había gastado todo en médicos, había ido a ver para poder ser sana, y pues nadie nunca quedaba sana. Pues oyó de Jesús, oyó hablar de los milagros que hacía Jesús, de la predicación de Jesús, y esta mujer creyó a Jesús, le creyó al Señor. Y como le creyó al Señor, Jesús dice que estando en esa agonía, en esa enfermedad entre la multitud, se arrastró, y como pudo, se abrió paso para llegar hasta donde estaba Jesús. Entonces dice que cuando llegó y tocó el borde de su manto, dice que Jesús sintió como que había salido poder de él. Y les pregunta a sus discípulos: ¿alguien me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: Señor, el pueblo te oprime, ¿cómo pues dices tú, alguien me ha tocado? Y entonces volteó y vio a la mujer y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y porque ella decía que si tan solamente tocara el borde de su manto, si tan solo tocar su manto, será salva. Y enseguida la fuente de la sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hoy en día, hablar de Jesús, cuando yo hablar de Jesús, vino que detrás de esta multitud tocó su manto, y la clave de por qué esta mujer buscó a Jesús fue que oyó a él. Si no lo hubiera buscado, pues no lo escucharía, ¿no? Pero ella buscó. Y en esa agonía, imagínense, pues se enferma, ¿no? Una persona enferma, si a veces que nosotros no podemos ni movernos, nos caminamos poquito y nos cansamos cuando estamos muy mal, y no podemos ni caminar. Imagínense que mujer así ya enferma, desde hacía 12 años que estaba enferma esta mujer. Pues fue una fe grande. Por eso Jesús exclama y dice: bueno, grande es tu fe te ha salvado, ¿no? Nadie que no oiga, que esté atento a su palabra, podrá creer en él, podrá buscarlo de esta manera. Dice Pablo que en Romanos capítulo 10, verso 14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, en este caso pues sí hay quien predique. Jesús era el que predicaba, y ella fue y recurrió a Jesús. Y ya vemos pues ya enviados por parte de Dios a evangelizar como padres espirituales. Se abre un curso en la iglesia donde todos los que tienen hijos espirituales, o los que piensan tener hijos espirituales, pues hay que ir a la clase esa de padres espirituales para también ser enviados. Y obviamente de esa manera usted pueda traer y tratar a sus hijos espirituales de una manera muy especial. Pero bueno, aquí dice que ¿cómo invocarán sin haber quien explique? La gente tiene miedo, no quiere predicar, no quiere evangelizar, no quiere compartir. La gente siente muchos temores, muchas ataduras aún. Entonces necesitamos, como hijos de Dios, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Para oír la palabra, pues dice, lo importante aquí es oír la palabra. El oír la palabra produce fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que las personas llegan a tener fe cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Como alguien creerá y tendrá fe que Jesús le puede salvar, pero sí tendrá que oír. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. De esa manera puede salvar Jesucristo, sanar, liberar, etc. Si no han oído, o si no ha oído de Él, solo su palabra produce en nosotros la fe suficiente, pero ir a Él para buscarlo y que nos bendiga con su poder salvador. ¿Crees esa palabra? Porque Dios también puede ser buscado, y si tú lo buscas,
Entonces, todos los que van a ir al evento de restauración, en el encuentro, pues van a encontrar a Jesús porque lo van a buscar con fe. Vino a Jesús no importando la multitud que le seguía. Al oír de Jesús, creyó plenamente que solo Él podía ayudarlo y lo buscó a pesar de la gran multitud. Su fe en el mensaje que había escuchado de Jesús la llevó a buscarlo hasta encontrarlo. No se sabe cuánto caminó, pero sí podemos deducir que por la situación en la que estaba hizo un gran esfuerzo, un esfuerzo que valió la pena. Cuando lo encontró, había una gran multitud que también había venido a él, como por su fe había decidido buscarlo. Esa multitud tampoco fue una barrera y se abrió paso en medio de ella para llegar hasta Jesús. Tu fe te ayudará a hacerlo lo mismo. Fíjese qué curioso, entre toda esa multitud, nadie le había tocado con fe a Jesús. Imagínense, mucha gente va a Jesús, pero no tiene fe. Entonces nosotros debemos de ir y tener la fe de que vamos a recibir ese milagro, de que vamos a recibir esa bendición, de que vamos a recibir esa sanidad, de que vamos a recibir la salvación, que vamos a recibir el perdón de pecados, porque solamente Jesús es el que nos ofrece. Decidió tocar su manto. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocar su manto, seré salva. La fe produce convicción y plena seguridad de que Jesús, por su misericordia, nos bendecirá con su salvación. Ella dijo para sí, si tocare tan solamente su manto, no fue a pedirle o a rogarle a Jesús que le sanara, sino que por su fe estaba convencida de que por una acción muy mínima ella tendría el favor de Jesús. Su convicción era tocar su manto y cuando lo hizo sanó. Fue sana por su fe en Jesús. En Jesús. El versículo 34 dice que esta mujer fue sana, no por tocar el manto de Jesús, sino por la fe que tenía en él. Esa mínima acción desató el poder de Salvador para sanarla. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. No es la acción, es Jesús quien actúa por nuestra fe. Esta mujer no hubiera sanado si no hubiera tenido un encuentro con el Señor Jesús. Por ello, si has creído en su palabra, decide buscar hasta obtener su favor, decide buscarlo para tener un encuentro sobrenatural con Él. Es importante que en el encuentro, cuando vayas, tengas esta actitud, una actitud de buscarle, una actitud de entrega, una actitud de que permitas y abras tu corazón y que permitas que el Señor Jesús haga este milagro que Dios tiene preparado para tu vida. Dios te bendiga, hermano. Y pues esta fue el estudio que hoy vamos a impartir de esta manera porque tuvimos un percance ahí con una situación de emergencia por parte de los anfitriones, pero la palabra de Dios está libre y por lo tanto pues de una manera u otra lograremos el objetivo. Ahorita les comparto este estudio y hermanos, prepárense para el encuentro. Ya les mandé la ubicación, ya les mandé el domicilio. Me falta que suban ahí en el grupo quienes van a ir como servidores y para poderlo compartir. Ya por ahí me dieron los que me faltan de dar a sus hijos espirituales para registrarlos en el encuentro. Pues por favor pásenmelos para poderlos inscribir. Que Dios los bendiga. Hermano Lalo, tienes una persona preparada. Cualquier hermano que me haga falta, por favor, hágamelo saber. Dios me los bendiga y me los guarde.